Y decirles también, pues que en principio asumimos lo que aquí se ha dicho desde la perspectiva de la responsabilidad, porque finalmente lo que nos están señalando ustedes como legisladoras, legisladores locales, como expertas y expertos en diferentes ámbitos, todo eso lo tenemos que recoger y se tiene que reflejar en los diálogos, en las discusiones que tengamos, no solo para el presupuesto, que es un eje fundamental, porque como bien decían varias expositoras ya previamente, en el presupuesto se reflejan las prioridades de un gobierno, realmente, pero no solo ahí, sino en una agenda amplia que nos garantice, entre otras cosas, vivir una vida libre de violencias a mujeres, a niñas, y que efectivamente se articula finalmente con toda la sociedad. Si reducimos la violencia de género, además reducimos la violencia social, y eso tiene que estar reflejado también en toda la estrategia de paz y seguridad. Voy a hacer un recorrido así muy puntual sobre lo que se dijo. Tomé algunas notas, por ejemplo, compañera legisladora de Michoacán, lo que planteas es sumamente importante. Yo creo que ya lo decía Elsa, el anexo 13 surge efectivamente como una acción afirmativa, pero por eso decía yo en mi ponencia, la discusión tiene que ser, en principio, además de revisar todos los programas que están contenidos en el anexo y que ya hemos señalado que no tienen la perspectiva de género, primero tenemos que hacer ese análisis, pero a la par tenemos que, en una perspectiva pues más ambiciosa, que también tiene que ser un compromiso con la sociedad, tenemos que trabajar por transversalizar la mirada de género a todo el presupuesto, y para eso habrá que tener muchas discusiones. O sea, no se hace por decreto, ¿verdad? Es de entrada nuestra, vamos a decir, es de entrada uno de los objetivos que hemos planteado, sobre los que hemos señalado en esta discusión amplia desde el año pasado, pero hay que hacer las mesas correspondientes. Por eso también les comentaba que hay algunas mesas de la unidad de género y de la subcomisión de presupuesto de la Comisión de Igualdad de Género, y articularnos con las demás comisiones. Es fundamental el trabajo con las demás comisiones. Aquí está, por ejemplo, una presidenta de comisión y ya nos ha planteado algunas cosas. Aquí hay integrantes también de las comisiones, integrantes de la Comisión de Igualdad de Género. Está, les mencionaba al principio, el presidente del presupuesto, que ha sido receptivo, a la presidenta de Hacienda. En fin, tenemos que articularnos con todas las comisiones, porque incluso adentro, a propósito de lo que decías también, maestra Claudia, no solo son los primeros temas que salen, sino que de pronto la idea, la perspectiva adentro de la propia Cámara es, luego los discutimos, sí, entonces es centrar los temas, centrar la agenda en su verdadera dimensión, que es de alta relevancia. Cuando hablamos de legislatura de la paridad, también tenemos que hablar de que llegamos para compartir el poder, las mujeres, ¿sí? Que tenemos que cambiar la lógica y el pensamiento, y no pensar que una mujer más significa un hombre menos, que ha sido como un pensamiento que ha recorrido muchos años. Estamos aquí, somos poco más de la mitad de la población, ya se decía, y estamos aquí para compartir el poder, y que esas visiones, al articularse, al complementarse, efectivamente nos lleven a construir un mejor estadio en la sociedad, ¿no? Llegar con esa conciencia de lo que hemos vivido las mujeres, que podríamos denominarla la perspectiva de género, esa conciencia de lo que nos costó y de lo que cuesta en muchos sentidos, en el ámbito público, tiene que servir para generar cambios, para allanar el camino a otras muchas y para generar mejoras, por decirlo de esa manera. En esa discusión tenemos que estar, porque efectivamente, y también lo decían, podemos ir a las cúpulas, en todos, vamos a decir, en los poderes de la Unión, en las distintas instancias de gobierno, y siguen siendo predominantemente masculinas y patriarcales. Entonces, la paridad todavía no es garantía, es garantía de avanzar, pero todavía hay que seguir avanzando, y eso nos va a permitir precisamente ir hacia perspectivas mucho más igualitarias, decirlo. Entonces, pues de acuerdo contigo. Decirles también que el viernes celebramos un ejercicio que me parece muy importante, el primer ejercicio de los diálogos por la igualdad y la seguridad de todas,
¿qué hicimos? Desde la Comisión de Igualdad de Género, hicimos un foro que encabezó la Secretaría de Gobernación, con diputadas, con la presidenta de Mujeres, vino la titular de CONAVIM, vinieron muchos funcionarios, vino el Poder Judicial, que lo comentaba. ¿Y cuál es la intención? Pues articularnos. Las acciones aisladas pueden ser buenas, pero no van a ser suficientes. Tenemos que articularnos, tenemos que lograr que esta discusión por nuestra vida, por nuestra seguridad, por el cierre de brechas, esté al centro de la agenda y de la política del Estado, como decíamos. Entonces, decirles eso también, que efectivamente tenemos que discutir la política nacional de cuidados a nivel nacional, que es algo que también ya se ha mencionado desde... se mencionaba en uno de los foros del Plan Nacional de Desarrollo, concretamente lo que organizó Mujeres, que está ahí en la discusión y lo tenemos que retomar en todas estas mesas de discusión. Decirles también que para la evaluación, así como hay instancias específicas, para la evaluación también activamos el mecanismo de CEDAW para el seguimiento de la agenda legislativa, que esté realmente cumpliendo con las recomendaciones que se nos han hecho y que no son, es decir, que no son si el país quiere llevarlas a cabo o no, son vinculantes. Como Estado parte estamos en la obligación de darles cumplimiento. Entonces, me parece que ese mecanismo también va a ser una medida evaluatoria sobre la cual habrá que estar dando los resultados, diciendo cómo vamos, cómo estamos avanzando. Yo creo que es muy importante, ya lo decía, en la participación. Finalmente, es cierto, cuando hablamos de igualdad de género se piensa hemos pensado mucho en mujeres. Yo creo que se articulan con las miradas necesariamente de los hombres. Todo lo que nos atañe a mujeres y a niñas le atañe a toda la sociedad, y sobre esa perspectiva, al avanza toda la sociedad. Y creo que esa también es una perspectiva de la discusión. Creo que efectivamente, aunque la voluntad política se puede medir, y también lo han hecho aquí en México mujeres académicas como Dalia Barrera y Alejandra Mazzolo, sobre todo en los gobiernos municipales, me parece que hay que ir más allá de la voluntad política. Me parece que todo hay que dejarlo en el marco normativo, me parece que hay que tener claras en las leyes, digamos, en todo lo que da obligatoriedad, porque más allá de las voluntades políticas, de las posturas ideológicas, me parece que tiene que haber una obligación de avanzar, y con los derechos humanos solamente se puede avanzar, y aquí estamos hablando de derechos humanos. ¿Qué más? Bueno, sí, asumimos la crítica desde la perspectiva de Congreso en lo que haya que señalar para también avanzar. Me parece que eso es sumamente importante, que a partir de ahí hay que trazar. También creo que ningún gobierno y ningún orden de gobierno nunca se podrá sustraer del diálogo. Al contrario, lo que estamos promoviendo, por ejemplo, aquí en la Cámara, son los parlamentos abiertos. Los parlamentos abiertos, creo que, por ejemplo, aquí mismo ya hubo realimentación y una gran expertise en todos los temas, por ejemplo, metodológicos, que hay que retomar, y discusiones sobre las cuales hay que ir. Entonces, esa garantía también poner sobre la mesa, que vamos a seguir haciendo esos parlamentos abiertos, mantener esa comunicación muy viva y constante con todas, con todos. Este Palacio Legislativo histórico tiene que mantenerse abierto. Entonces creo que podemos cambiar muchas dinámicas y que eso va a ser muy fructífero para trazar nuevas rutas, y también nos manifestamos con toda la discusión. Tiene que ser transparente y tiene que haber rendición de cuentas. Solamente de esa manera vamos a garantizar avances, ¿no? Muchas gracias.